Hoy continuamos con nuestra exposición acerca de a dónde vamos cuando morimos. Esta es la última lección de esta serie. Hoy culminamos esta serie que habíamos empezado desde la semana pasada y esperando que de alguna manera eh, inquietudes que tuviésemos hayan podido quedar aclaradas con las lecciones que estuvimos presentando. También recordarles, hermanos, este material ustedes lo van a recibir totalmente gratuito a través de la plataforma de las 5 de la tarde. Simplemente que, si Dios lo permite, el día lunes ya lo estarán recibiendo todos ustedes. Y aquellos que estén interesados en el diagrama de Hades que he venido presentando en las clases, lo estoy ahorita actualizando en un formato mucho más grande para aquellos de ustedes que deseen imprimirlo, para que tenga una cartelera bien grande. Va a quedar de 1,30 m por 70 centímetros para aquellos de ustedes que deseen imprimirlo y mandarlo a enmarcar y tenerlo en algún lugar para beneficio de otros a los cuales ustedes les puedan explicar este tema. Efesios capítulo 4 es en donde nosotros encontramos el tema de la lección de hoy. En el capítulo 4, Pablo describe la unidad que se encuentra en Cristo en los primeros versículos del capítulo 4. Y describe también los diversos medios empleados por Cristo para lograr esa unidad. Y entre lo primero y lo segundo, entre la descripción de la unidad que se encuentra en Cristo y los medios para lograr esa unidad, el apóstol Pablo conecta esas dos ideas refiriéndose a lo que Cristo había hecho a través de su muerte, su sepultura y su resurrección. Y ello lo encontramos en los versículos 7 al 10. El pasaje dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aquí encontramos nosotros el tema de la lección de esta tarde y con el cual vamos a culminar la serie que hemos venido nosotros teniendo. En este versículo, que es, por decirlo así, el argumento básico de aquellos que enseñan que cuando morimos, aquellos que murieron en Cristo se van directamente al cielo, o que los que mueren fuera de Cristo van directamente al infierno. O existen también aquellos que dicen que cuando uno muere, si murió fiel al Señor, no va al Hades, no pasa por allá, porque ese lugar llamado seno de Abraham o paraíso, el Señor lo terminó. Que lo único que quedó en el Hades fue el lugar de tormento. Pero en este versículo habla de una cautividad, la cual el Señor cautivó. La parte de en medio del verso, la segunda parte del verso dice: llevó cautiva la cautividad. Varias preguntas a considerar durante la lección. Una, ¿quiénes o qué era la cautividad? Dos, ¿quién los había mantenido cautivos? Tres,
porque Cristo los apaciguó. Cuarto, Cristo, ¿cómo los llevó cautivos? Y cinco, ¿cuándo ocurrió todo esto? Si usted ha tenido la oportunidad de leer todo el capítulo 4, habrá podido darse cuenta que el apóstol Pablo no se toma el tiempo para explicar lo que dice en este versículo 8. ¿Cuál haya sido la razón? Podemos nosotros inferir que para los lectores del primer siglo, para aquellos a quienes el apóstol Pablo les dirigió esta carta, estaban familiarizados con las escrituras del Antiguo Testamento. Porque lo que estamos leyendo en este versículo 8 es algo que el apóstol Pablo extrae del Salmo 68. Lo que estamos leyendo en esta porción del verso 8, usted lo encuentra en el Salmo 68. En otras palabras, es una profecía. Una profecía hecha 1000 años antes de Cristo. De algo que él iba a hacer. De algo que iba a realizar cuando él resucitara de entre los muertos. Cuando subiera a lo alto, cuando retornara al Padre, iba a hacer esto. Iba a llevar cautiva la cautividad y le iba a dar dones a los hombres. 5 preguntas he colocado aquí en la pantalla y como dije hace un momento, Pablo no tomó el tiempo, no dedicó tiempo para explicar lo que estaba diciendo aquí. Y como es un verso que él trae del Salmo 68 del Antiguo Testamento, Pablo pudo haber dado por sentado que ellos que estaban familiarizados con el Antiguo Testamento no necesitaban que él entonces diera una explicación al respecto. El Salmo 68 comienza contando el maravilloso poder y la justicia de Dios. No voy a leer todo el Salmo 68. Vamos a leer solamente 6 versículos en un momento. Sí lo invito, hermano, hermana, a que cuando tenga la oportunidad se lea usted todo el Salmo 68. Repito, este salmo comienza contando el maravilloso poder y la justicia de Dios. Narra cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto y atravesó el desierto y los protegió de todos sus enemigos alrededor. Y el salmo llega a su clímax a partir del versículo 15, donde dice: Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto el de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Y en el verso 18 encontramos la cita que hizo Pablo en Efesios capítulo 4. Dice el verso 18: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. Tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Bendito el Señor. Cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación, Selah. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Ese verso 18, hermanos, es la porción que Pablo cita en Efesios 4:8. Pero al observar el contexto de una manera más amplia, el Salmo explica este versículo 18. El salmista está pensando en cómo Dios liberó al pueblo de Israel. Los salvó, los liberó, los ayudó a escapar
de la muerte misma. Como dice en el verso 20, Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos y de Jehová el Señor es librar de la muerte. Sí, el salmista ve la liberación del cautiverio como un escape de la muerte misma, al menos de una manera figurada. Dios había enviado a Moisés a Egipto para sacarlos de la cautividad. Dios no estaba enviando a Moisés simplemente para liberar a los hijos de Israel para que hicieran lo que quisieran. Más bien, los israelitas serían devueltos a Dios en el Sinaí, donde se les ofrecería la oportunidad de entregarse a Dios. Como resultado de esa entrega a Dios, los hijos de Israel serían provistos de dones de Dios. Verso 18, leo nuevamente. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Lo que está mostrando aquí, hermano, es que estar del lado de Dios es un privilegio. Y Pablo usa este salmo y lo compara con la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, los invito, hermanos, a que en el tiempo que tengan ustedes disponible, ya sea al final de la lección o más adelante, lean todo el Salmo 68. Así como Dios a través de Moisés había descendido a Egipto para reclamar a sus cautivos, Cristo fue a reclamar a los cautivos de Dios. Llegando hasta aquí, y quiero que resalten y los que están tomando apuntes, anoten bien. Este salmo, Pablo lo usa y lo compara con la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor. ¿Qué sucedió cuando Jesús murió? Hebreos 2 nos dice qué ocurrió. Nos dice que mediante su muerte y su resurrección, Jesús despojó al diablo del poder de la muerte. Dice el verso 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué producía la muerte en los seres humanos antes de Cristo? Antes de Cristo resucitar de entre los muertos. ¿Qué era lo que producía? El verso dice que producía terror, producía temor, miedo. Verso 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La muerte había mantenido cautivos y esclavizados a los que temían a la muerte. A veces nosotros encontramos hoy personas y les preguntamos qué piensan de la muerte. Y no es extraño encontrar aún dentro del pueblo de Dios hermanos que digan que le temen a la muerte. Hermano, hermana, ¿usted le teme a la muerte? Si usted dice que sí, permítame decirle o hacerle la otra pregunta, ¿por qué? Si el Señor le quitó el poder al diablo con respecto al poder que tenía sobre la muerte. Dice la parte final del verso 14, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Con la resurrección de Cristo de entre los muertos, nosotros tenemos la seguridad, la promesa del Todopoderoso de que vamos a ser resucitados. No necesitamos seguir temiendo la muerte.
Ya no estamos sujetos a eso, porque Cristo nos ofrece a todos la resurrección de entre los muertos. Por eso dice en el verso 5, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cuando Cristo murió y resucitó, le quitó ese poder al diablo. Ya no solo Cristo liberó al hombre del temor de la muerte, sino que Pablo mismo deja en claro que está hablando de un hecho pasado cuando habla de Cristo liberando a los que tenían el temor de la muerte. Junto con lo que leemos aquí en Hebreos 2, Juan en Apocalipsis nos dice también al respecto de nuestro Señor Jesús. Habla en el verso 18 y él mismo dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. En otras palabras, los cristianos no necesitamos ya temerle a la muerte. ¿Por qué? Porque hubo uno que murió y no permaneció en esa condición. Volvió a la vida y vive eternamente. Es lo que está diciendo ahí en el verso 18. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y no solamente eso, nos asegura, nos afirma y nos da la tranquilidad porque declara, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús tomó las llaves de los muertos y del Hades. Él es el que controla, él es el único que controla el acceso a esas regiones. También controla el acceso desde esas regiones. ¿Cuál era el punto de vista que se tenía de la muerte antes de la resurrección de Cristo? El Señor lo explicó. En el Evangelio de Lucas, antes de su muerte, el Señor se tomó el tiempo para explicar lo relativo a la muerte. Ya nosotros hemos estudiado este diagrama en bastante amplitud en las lecciones anteriores y también en otras ocasiones. Y en esta narración del rico y Lázaro, el Señor explica que hay dos lugares posibles para que las personas, cuando su tiempo de vida termine aquí debajo del sol, vayan. Uno es el seno de Abraham o paraíso, y el otro es el lugar de tormento o las prisiones de oscuridad. El Hades. El Hades es el término que el Señor utilizó antes de su muerte, antes de su resurrección, para explicar lo relativo a la muerte. ¿Qué le sucedía a una persona cuando moría? En el seno de Abraham moran los justos que han muerto. Nos habla también de que los ángeles vienen y van hacia ese lugar, llevando a aquellos que terminan su existencia aquí en la tierra y murieron en Cristo. También nosotros aprendemos aquí, hermanos, lo que el Señor explicó con respecto a todo lo relativo a la muerte antes de que Él la experimentara. Los hombres y las mujeres del Antiguo Testamento temían a la muerte y eran esclavos de ese miedo. Lo temían porque significaba pasar un tiempo en tormento, en sufrimiento. Y como ya hemos nosotros discutido en una buena cantidad de tiempo el diagrama, pues no voy a explicar más al respecto. Si algunos de los que nos están acompañando hoy es la primera vez que han llegado o la segunda y no tuvieron la oportunidad de estar en las lecciones previas, los invito para que visiten la página web de la Iglesia de Cristo en Villa María, donde están todas estas lecciones. Ahora,
Ese era el punto de vista de la muerte antes de la resurrección de Cristo. Lo opuesto. ¿Cuál era el punto de vista de la muerte? ¿O cuál es el punto de vista de la muerte después de la resurrección de Cristo? La idea de algunos, o el punto de vista de algunos, es que el Señor, cuando resucitó de entre los muertos, desalojó por completo el Hades. Que ahora no hay nadie allá. Que todos fueron llevados, los que estaban allá, el Señor se los llevó para el cielo, y que todo aquel que muere hoy en día en Cristo se va directamente para el cielo. Nosotros estuvimos estudiando una serie de pasajes que no vamos a volverlos a explicar en esta lección, de lo que el Señor dijo con respecto a lo que va a ocurrir o le ocurre a las personas cuando mueren. El Señor le hizo una promesa a los apóstoles en Juan 14, de que ellos iban a estar donde Él iba a estar. Habló de la casa de su Padre, que allá hay muchas moradas, que se iba a ir a preparar ese lugar, a fin de que cuando Él retorne por segunda vez, los va a llevar a ese lugar para que estén con Él. No vamos a analizar el capítulo 14, porque como dije, este tema nosotros ya lo vimos en una lección anterior. Aquellos que no hayan estado en esa lección, los invito, como dije hace un momento, para que visiten la página de la Iglesia de Cristo y ahí va a encontrar el material. Otro de los textos que nosotros estudiamos fue el de Esteban, el cual fue lapidado. Y él mismo allá en la oración que le dirigió al Padre, le dijo, Padre, recibe mi espíritu. Otro texto que estudiamos fueron las palabras de Pablo en Filipenses 1, en donde él en el verso 23 decía que tenía el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual era mucho mejor. Ya estudiamos ese pasaje, los invito para que se remonten allá. Y también al mismo tiempo, cuando terminemos la lección en el día de hoy y entremos a la sección de preguntas y respuestas, la petición mía es no me vayan a volver a preguntar sobre estos pasajes porque ya los estudiamos con anterioridad, sino en el énfasis que vamos a hacer en Efesios capítulo 4. Otro texto que estudiamos, 2 Corintios 5:8, en donde Pablo escribió de quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Estamos hablando de cuál era el punto de vista que se tenía después de la resurrección de Cristo. Otro texto que analizamos fue la conversación que tuvo el Señor con Nicodemo. Y que estas palabras del versículo 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. En mi exposición hablaba yo y decía que estas palabras no fueron del Señor Jesús, que estas palabras fueron pronunciadas por el apóstol Juan aproximadamente 40 años después. Por eso es que 40 años después dijo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Porque cuando uno lee la narrativa previa en el contexto de Juan, cuando el Señor está conversando con Nicodemo, él aún no ha subido al cielo. Por eso estas palabras no son del Señor Jesús, estas palabras son de Juan, el escritor. Cuando él escribe de este evento, el Señor ya ha ascendido al cielo. Por eso dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. En otras palabras, está diciendo que cuando Cristo retornó al cielo después de haber resucitado, Él no se llevó a nadie con Él. Nadie subió al cielo. El único que subió al cielo fue el que vino de allá, nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo y repito. Previamente nosotros hemos estudiado cada uno de estos pasajes y la invitación es a los que no hayan estado en esas clases, remítanse por favor a la página web de la iglesia donde lo van a encontrar. Volviendo a Efesios 4, el texto dice que cuando Cristo resucitó y ascendió a los cielos, por eso dice ahí, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad.
Jesús estuvo en el Hades. Allá fue porque le prometió a aquel ladrón que se arrepintió que el día que murieran los dos iban a ir al Hades, específicamente al paraíso. Y cuando él resucita de entre los muertos, está 40 días con sus discípulos y a los 40 días retorna al cielo. Pero el texto de Efesios 4, quiero entonces, hermanos, que miremos los detalles que están alrededor de él en el contexto de la carta a los Efesios. ¿Qué sucedió después de la resurrección de Cristo? El texto de Efesios 4:8 dice, llevó cautiva la cautividad. El triunfo de Cristo sobre el príncipe de las tinieblas constituye la mayor victoria de todas. Efesios 1 dice, empezando en el verso 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Cuando el Señor resucita de entre los muertos y asciende, sube al cielo y se sienta a la diestra en los lugares celestiales. Y continúa la lectura. No solamente se sentó a la diestra en los lugares celestiales, sino que también se sentó o tuvo dominio, gobierno absoluto sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Nos está diciendo del triunfo del Señor cuando resucita y que asciende al cielo y se sienta a la diestra en los lugares celestiales. Su triunfo sobre el príncipe de las tinieblas, su triunfo sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre toda cosa. Cuando Dios lo levantó y lo puso a su diestra, Jesucristo llevó cautiva la cautividad. ¿Qué llevó cautivo? Porque dice que llevó cautivo algo. Llevó cautiva la cautividad. Bueno, ¿qué es eso que él llevó cautivo? Vamos a mirar en otros textos que nos muestra, hermanos, qué era eso que él llevó cautivo. Habla de la cautividad. Eso fue lo que él llevó cautivo, la cautividad. Tomó cautivo a todos los que tienen al hombre en cautiverio. Antes de que Cristo resucitara de entre los muertos, había algo que tenía a los hombres en cautiverio. Efesios 1, que acabamos nosotros de leerlo, nos menciona algunos apartes. Entre ellos, verso 21, todo principado, autoridad, poder y señorío. Y dice que él se sentó sobre todo eso y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Qué llevó cautivo? Todo principado, toda autoridad, todo poder, todo señorío. También llevó cautivo el pecado, porque resolvió el problema del pecado para siempre. Recuerden que antes de su muerte no había perdón de pecados. Es después, con su muerte en la cruz, con el derramamiento de su sangre y con su resurrección de entre los muertos, que el hombre es librado del pecado, del cautiverio del pecado. Y no solamente eso,
estableció el terreno sobre el cual los pecados pueden ser perdonados. En Romanos 3, el apóstol Pablo escribió al respecto y dijo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Sino por la ley de la fe. Antes no había perdón de pecados. Antes de Cristo, antes de su muerte y resurrección, el hombre no alcanzaba el perdón de sus transgresiones. Pero después de la muerte de Cristo, eso que tenía al hombre cautivo, el pecado, Jesús resolvió ese problema para siempre, porque lo llevó cautivo. Ya no más. El hombre tiene acceso al trono de la gracia por medio del sacrificio. Como dice ahí en el verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. También fue llevada cautiva, hermanos, la muerte. Porque como leíamos hace un momento y lo vamos a volver a leer, Él es quien ahora tiene las llaves de la muerte. Le quitó ese poder al diablo. Él ya no tiene el poder sobre la muerte. El que tiene el poder, las llaves sobre la muerte es nuestro Señor Jesucristo. Él mismo lo declaró, Apocalipsis 1:18, recordémoslo. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. También llevó cautivo lo que estábamos nosotros leyendo ahora rato en Hebreos capítulo 2. Recordémoslo. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esto es lo que nosotros podemos observar en estos escritos, hermanos, de qué o en qué se referencia o qué es lo que compone eso que el Señor llevó cautivo. Lo que mantenía cautivo al hombre. Eso fue lo que el Señor llevó cautivo. Ha liberado al hombre de todo eso. Tenemos la esperanza de un futuro mejor. Eso es lo que Cristo llevó con él. A continuación, hermanos, quiero que miremos algunos de los comentarios que se han hecho con respecto a este versículo 8. En el comentario de Elcott dice lo siguiente. El uso moderno de estas palabras para describir el triunfo de nuestro Señor sobre el poder del mal, hasta ahora triunfante sobre el hombre, y así dar libertad al llevar cautivo el poder del cautiverio, aunque en sí mismo es profundamente cierto, no es apoyado por el original en el que simplemente se usa para un cuerpo de cautivos. El uso que hace San Pablo aquí de él probablemente sea mejor interpretado por Colosenses 2:15, donde se dice de los principados y las potestades. En otras palabras, los poderes del pecado y la muerte, los cuales exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús en la cruz venció eso que tenía al hombre cautivo. Lo que hasta antes de él
morir, ofrecerse por el hombre, mantenía al hombre cautivo, los poderes del pecado y la muerte. Y como dice en Colosenses 2:15, que él con su muerte en la cruz los exhibió públicamente, triunfando sobre los poderes del pecado y de la muerte, triunfando sobre los principados y potestades, sobre ellos en la cruz. El Pulpit Commentary dice lo siguiente sobre este verso 8. El que habla es Dios, el autor de las Escrituras. Y el lugar es el Salmo 68. Recuerden que, como habíamos hablado al principio, lo que estamos leyendo aquí en este verso 8 es el cumplimiento de la profecía del Salmo 68. Sigue diciendo el comentario. Ese salmo es un salmo de triunfo, donde se celebra la colocación del arca en Sión, como si hubiera sido una gran victoria. Como muestra esta cita, el salmo, en su sentido más profundo, es mesiánico y celebra la victoria de Cristo. Se da la sustancia en lugar de las palabras del pasaje, porque la segunda persona, has ascendido, etcétera, se convierte en la tercera. Y mientras que en el Salmo se dice, dio dones a los hombres, según lo modificado por el apóstol se dice, recibió dones para los hombres. Como en un triunfo literal, los jefes del ejército enemigo son llevados cautivos. Así los poderes de las tinieblas fueron llevados cautivos por Cristo. Así como en ocasión de un triunfo se entregan los despojos del enemigo al conquistador, quien de nuevo los entrega entre los soldados y el pueblo. Así se le dieron a Cristo dones después de su triunfo para que Él los diera a su iglesia. No debemos forzar la analogía demasiado lejos. El punto es simplemente este. Como un vencedor en un triunfo obtiene dones para distribuir, así Cristo, en su resurrección y ascensión, consiguió que el Espíritu Santo otorgara a su iglesia. El comentario de Jamieson Fausset Brown sobre el versículo 8 dice, cuando ascendió, el salmo se refiere a Dios, representado por el arca que David llevaba triunfante a Sión, después de que el Señor le había dado descanso de todos sus enemigos. Pablo lo cita, el Salmo 68. El Pablo lo cita de Cristo ascendiendo al cielo, que es por tanto Dios. Cuando habla de cautiverio, es decir, una banda de cautivos. En el Salmo, los enemigos cautivos de David. En el sentido antitípico, los enemigos de Cristo, el hijo de David, que son el diablo, la muerte, la maldición y el pecado, encabezaban como en una procesión triunfal, como señal de la destrucción del enemigo. La exposición de toda la Biblia de John Hill sobre este versículo dice lo siguiente: llevó cautiva la cautividad, que expresa las conquistas de Cristo y su triunfo sobre el pecado, sobre Satanás, sobre el mundo, la muerte y la tumba. Y de hecho, todo enemigo espiritual de él y de su pueblo, especialmente el diablo, que lleva cautivos a los hombres a su voluntad, y por eso se llama cautiverio, y sus principados y potestades a quienes Cristo ha despojado y triunfado. La alusión es a los triunfos públicos de los romanos, en los que los cautivos fueron encadenados y expuestos a la vista abierta. Y finalmente, una cita más. Vincent Ward Studies dice lo siguiente sobre este verso 8. Los cautivos no son los redimidos. Los cautivos
son los enemigos del reino de Cristo. ¿Y quiénes son? Satanás, el pecado y la muerte. La exposición previa, hermanos, que hice y estos comentarios que acabo de compartirles de estas otras personas nos permiten darnos cuenta a nosotros entonces que eso que el Señor llevó cautivo cuando ascendió a los cielos, como dice el verso 8, cuando subió a lo alto, no era a los que estaban en el Hades, particularmente allá en el paraíso, que se los haya llevado con él para el cielo, sino que lo que llevó cautivo fue aquello que mantenía en cautividad al hombre antes de la resurrección de Cristo. Satanás, el pecado y la muerte. Nosotros tenemos la última descripción del juicio final en Apocalipsis capítulo 20. Cuando el Señor Jesús retorne por segunda vez y esté el gran trono blanco, todos estemos ante él, va a ocurrir lo siguiente. Y esto es lo último, lo que falta, lo que va a suceder cuando el Señor Jesús retorne por segunda vez. Dice empezando en el verso 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Qué va a ocurrir cuando el Señor Jesús retorne por segunda vez? Dice en el verso 13 que la muerte y el Hades van a entregar los muertos que había en ellos, y van a ser juzgados cada uno según sus obras. Eso todavía no ha ocurrido. Eso es lo que va a ocurrir cuando el Señor Jesús retorne por segunda vez. Y cuando sean juzgados, dice el verso 14, la muerte y el Hades van a ser lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En este juicio final, la muerte y el Hades entregaron a sus muertos y todos fueron juzgados. Y luego, a lo largo del cual los malvados, la muerte y el Hades caen en el lago de fuego después de ser juzgados. Ya no hay un lugar intermedio para los buenos y para los malos. La espera ha terminado. Los buenos parten al cielo para estar con Dios y los malvados son arrojados al lago de fuego. ¿A dónde vamos cuando morimos? Ya lo estudiamos, hermanos. Es mi deseo que lo expuesto en estas lecciones, y ha sido mi oración a Dios, les haya servido a ustedes, mis hermanos, sobre todo ante esas teorías promovidas por algunos dentro del pueblo de Dios, en cuanto a que cuando morimos ya no vamos para un Hades, sino que nos vamos directamente para el cielo o directamente para el infierno. Para aquellos que juiciosamente estuvieron acompañándonos durante estas clases, muchas gracias. Y como les dije, este material, el día lunes, ustedes ya lo tendrán disponible. Este servidor se los hará llegar a través de la plataforma a sus cuentas en el WhatsApp. Espero que lo aprovechen, lo utilicen y también les permita prepararse
para ayudar a otros que hayan sido confundidos o que se encuentren confundidos o a quienes lleguen a confundir con respecto a qué es lo que pasa cuando morimos. Recuerden, este material en audio y en video estará disponible, ya los previos están disponibles en la página de la web de la Iglesia de Cristo en Villa María, y lo invito para que usted, si no estuvo en esas lecciones previas, entonces pueda desatrasarse recurriendo a esos enlaces.